qué lo hace? Es mi máquina el problema. Bueno, vamos a hacerlo así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Entonces, la idea es que la mejor función lineal es un polinomio, ¿sí? De grado 1, sabemos que es una recta, que cumple ¿qué cosas? Cumple dos cosas. Una es una función que pasa por el mismo punto que la f original. Y la otra es que, bueno, como la función p pasa muy cerca, o sea, coincide con f en x0, esto va a tender a 0 cuando x tiende a x0. ¿Está bien? La diferencia tiende a 0. Ahora, la mejor recta, la recta tangente, es aquella que tiende a 0 tan rápido, ¿sí?, que dividido por x menos x0, sigue, que esto también tiende a 0 el denominador, esto tiende a 0 tan rápido, digamos como x menos x0 al cuadrado o algo así, de forma tal que todo esto sigue tendiendo a 0. ¿Está bien? Entonces, esta es la noción de recta tangente escrita en forma analítica. Bueno, entonces ahí vemos, por ejemplo, los gráficos. Acá lo que tenemos es la condición, la primera condición, que P coincida con F en X0, es cualquier recta que pasa por este punto. Ahora, la recta que está marcada en rojo es la recta tangente. ¿Por qué la recta tangente? Porque fíjense, a medida que X se va acercando a X0, estas distancias, ¿sí?, van bajando, eso es cierto, digamos, f de x menos p va tendiendo a 0, pero lo hacen a una velocidad que le gana a la velocidad con la que x se acerca a x0. Fíjense que acá se reduce a la mitad la distancia del x a x0, pero esta distancia vertical se reduce mucho más que a la mitad. ¿Está bien? Y a medida que me acerque, si vuelvo a reducir a la mitad, esta distancia se reduce mucho más que la mitad entre esto. ¿Está bien? Entonces, esa velocidad de convergencia es la que define la recta tangente. ¿Está bien? Entre todas las rectas, es la mejor recta. Esto me está molestando mucho. A ver si puedo. Voy a hacer un intento más. Que no sé por qué. Antes funcionaba bien. Y haciendo lo mismo, esto funciona mal ahora. Bueno. A ver si esta es la solución. No lo sé. No, está caprichoso. Bueno, vamos a ir a mano así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, supongamos que quiero hacer lo mismo, pero con aproximación cuadrática. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos funciones cuadráticas, cúbicas, etc. Y lo que tratamos de hacer es que converjan lo mismo que antes, pero a mucha más velocidad. Es decir, antes dividíamos por x menos x0 y eso hacía que ese cociente tendiera a 0 más rápido que x menos x0. Bueno, ahora queremos mejorar eso. Queremos que tienda a 0 tan rápido la diferencia entre estas dos funciones, entre la función original y la función que aproximamos, más rápido que x menos x0. Profe, Sí, perdón, no se ve la pantalla. no sé la pantalla. Sí, no se Sí, está compartiendo. sí, esperen un poco porque esto... Vamos a ver si... Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, esto es lo que queremos.
¿Sí? Entonces, bueno, esta velocidad de convergencia, esto tiende a cero tan rápido que le gana a x menos x al cuadrado y por lo tanto el cociente tiende a cero. ¿Está bien? Entonces, gráficamente podemos ver esto. Fíjense la diferencia entre lo que era antes la recta tangente y ahora lo que podríamos llamar la cuadrática tangente. No es solamente tangente, sino que además una función cuadrática puede adaptarse a la curvatura que tiene la función cerca de ese punto. ¿Está bien? Una recta es una recta y no puede hacer más que ser tangente, pero una cuadrática puede adaptarse un poquito mejor y, digamos, y aceptar esta curvatura. Entonces ahí tenemos, digamos, la mejora cuando complicamos un poquito el modelo que estamos usando para aproximar. ¿Está bien? Entonces ahora, en general, buscamos un polinomio, p sub n de x, que verifique qué cosa. Que la velocidad de convergencia de ese polinomio a la función sea tan rápido que le gane a x menos x0 a la n. O sea, esto tiende a cero, fíjense que cuando los números son chicos y los elevo a potencias grandes, son cada vez más chicos. O sea, esto tiende muy rápido a cero. Pero esto tiende, el numerador tiende mucho más rápido a cero, de forma tal que el cociente es cero. ¿Está bien? Entonces así podemos definir la mejor función lineal, la mejor cuadrática, la mejor cúbica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se calculan? Bueno, sistemáticamente la teoría de polinomio de Taylor me dice, la recta tangente se calcula así, que es el polinomio de grado 1 que mejor aproxima. El de grado 2, lo que hay que agregarle es este término. Fíjense que no es difícil de entender por qué me da esto. Déjenme mostrarles el caso, volver al caso x cuadrado. Si este límite es 0, si yo digo que este límite es 0, y esto es un 0 sobre 0, hago L'Hopital y me queda la derivada de esto. Voy a ver si cambio. Déjenme cambiar a papel, ¿no? Entonces, no sé si se llega a ver eso, pero si yo sé que el límite este límite es 0, esto es un 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, yo puedo usar L'Hopital y me dice que esto es f' de x esto tiende a 0. Si yo hiciera que la cuadrática tomara el mismo valor que f' en x0, esto también sería un 0 sobre 0. Esto asumiendo que f' en x0 es igual a p' en x0. Profe, ¿Sí? no se ve, tipo, lo que estás escribiendo. ¿No se ve nada? ¿No se ve la Nada. pantalla? Ah, perdón. O sea, ¿No se ve porque está fuera de foco o no se ve porque no tiene la pantalla? ¿Hola? ahí te digo un segundito. Ah, no les avisé, perdón. Ustedes tienen que cambiar a un usuario que se llama Diego Rial. ¿Sí? ¿Lo tienen? Yo lo estoy viendo, pero no sé si ustedes lo tienen. Sí, sí. Bueno, yo ya lo encontré. Gracias. Es eso, perdón, me olvidé decirles que cuando paso a la hoja tienen que cambiar al usuario Diego Rial. ¿Está bien? Que no es el anfitrión, sino que es otro usuario distinto que está conectado igual que ustedes. Que ahí tengo el teléfono que está mostrando esto. Bueno, entonces tengo esto, imaginemos que coinciden las derivadas, con lo cual esto también es un 0 sobre 0. Entonces puedo volver a usar L'Hopital una vez más, y me queda la derivada segunda menos
sobre 2, esto tiene que ser igual a 0. ¿Y esto qué me dice? Que la derivada segunda en x0 tiene que ser igual a la derivada segunda en x0. Entonces, vuelvo a compartir el PDF. Entonces, esta condición que tengo acá es simplemente esta y esta, son que coincida la función, la derivada primera y la derivada segunda en el punto. ¿Está bien? Entonces, para que pase esta condición, tienen que coincidir hasta la derivada enésima el polinomio P sub n con fx. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos, en general, tenemos que esta es la forma que tiene el polinomio de Taylor. ¿Está bien? Bueno. Esto es lo que decíamos recién, para que coinciden la función y el polinomio en las n derivadas, esta tiene que ser la expresión de P sub n. Bueno, un ejemplo, digamos, vamos a pasar los ejemplos rápidos. Tengo la exponencial e a la x, x0. Lo que tiene la exponencial de fácil es que todas las derivadas son e a la x, con lo cual evaluar las derivadas en todos los puntos es muy fácil, con lo cual construyo fácilmente el polinomio de Taylor de cualquier orden. ¿Saben? Acá lo puse genérico de orden n. Entonces me queda 1 sobre n factorial. Recordamos que es el n factorial, es el resultado de hacer la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, hasta n. ¿Está bien? Entonces el factorial de 4 sería 1 por 2, por 3, por 4, que si hago las cuentas me da 24. El factorial es un número que crece muy rápido, y acá está en el denominador, o sea, estoy dividiendo por números grandes, cuando n es grande. Con lo cual uno piensa que estos términos, los términos de orden mayor, en principio podría pensar que cada vez influyen menos. Vamos a ver que eso no siempre es cierto. Y la otra observación, que el factorial de 0 arbitrariamente no, es razonable definirlo como 1 para que, digamos, uno pueda escribir todas las fórmulas de una manera un poco más compacta. Bueno, por ejemplo, si evaluamos x e a la x en 0,5, la función calculada en forma exacta, entre comillas, es decir, lo hago con una computadora, con algún software, con Python, matemática, lo que sea, o con una calculadora científica, y lo que digo es, el valor exacto es, si una calculadora me da 12 cifras, y me muestra en el display 12 cifras, bueno, 8, las que sean, yo puedo asumir, y es una asunción, digamos, razonable, que todos esos dígitos son correctos. Por supuesto que e a la 0,5 seguramente es un número irracional y tiene infinitas cifras decimales, pero las que me muestra son correctas. No es que me va a mostrar, qué sé yo, 1,387 y en realidad va a ser 1,386 y después otros dos dígitos. ¿Saben? Todos los dígitos que me muestra son los correctos. Bueno, a una cantidad de dígitos, 3, 6, 9, 10 dígitos, este es el valor de f en 0,5. Y si yo hago con polinomios de Taylor de diferente orden, voy viendo los valores que obtengo. Y ahí veo el error, la diferencia entre lo que debería haber obtenido, si fuera exacto, y lo que obtuve con mis polinomios. Y vemos que los errores aumentan la precisión en un orden. Es decir, acá puedo pensar que tengo 4 dígitos correctos. Acá solamente 3, acá 2, acá 1, acá 1 solo. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de dígitos más o menos está dado por el tamaño del error, y acá vemos que va decreciendo, con lo cual, con un polinomio no demasiado grande, uno tiene un error relativamente pequeño. Bueno, eso uno quiere estimar los errores. Entonces, para estimar los errores, uno tiene que definir lo que es el resto. El resto es la diferencia entre la función verdadera y el polinomio que aproxima, el polinomio de Taylor que aproxima. Por supuesto que esto en x0, en este caso en 0, sería 0, pero eso no tiene ninguna gracia. Digamos, si yo sé calcular la función, por ejemplo, exponencial en 0. El asunto es calcular o estimar el error en otros valores. Gran parte de nuestro trabajo en todos los temas, en ecuaciones diferenciales, en resolución de ecuaciones, en cálculo de integrales, va a ser tener una fórmula aproximada y tener una estimación del error, una idea de qué tamaño es el error que estamos cometiendo al reemplazar el valor exacto, que posiblemente no podamos hacer, por un valor aproximado.
¿está bien? El que nos da nuestro algoritmo para aproximar. Entonces, por supuesto que el valor exacto no lo vamos a obtener porque si no, conoceríamos f. Y en principio estamos haciendo esto porque f es difícil o imposible de calcular. Pero una estimación de esto nos dice, bueno, por ejemplo, ¿dónde parar? Si yo quiero tener tantos dígitos correctos, en este ejemplo, yo digo, yo quiero tener 4 dígitos correctos. Bueno, ¿dónde tengo que parar? ¿Qué tengo que considerar? ¿Un polinomio de qué grado? Esa es la idea de estimar el resto. Entonces, cuando uno hace eso, uno puede ver que tiene fórmulas. ¿Está bien? No me interesa, bueno, gran parte de este curso va a ser mostrar los temas. Vamos a dar algunas ideas de la demostración, pero no es el énfasis de este curso. No es un curso de matemática para matemáticos. No nos vamos a detener, no va a ser una cosa importante las demostraciones. ¿Está bien? Simplemente los métodos. Nos interesa más convencerlos a ustedes que las cosas son ciertas, de que hacer una demostración formal que se pueda publicar en un libro. Digamos. No estamos tratando de hacer eso. Simplemente, a veces un buen ejemplo, a veces una idea aproximada, una idea, digamos, intuitiva, una tabla de valores, nos tienen que convencer de que algo es cierto. Digamos. Si no nos convence, bueno, insistimos de alguna otra forma. Inclusive puede ser haciendo una demostración de verdad. Pero la idea es tratar de entender la idea por detrás y no tanto, digamos, la rigurosidad y el tecnicismo matemático que nos va a perder, digamos, de lo que queremos aprender, que son los métodos numéricos para resolver problemas. Bueno, la idea es que uno puede tener fórmulas del resto si uno parte de esta es la fórmula, la regla de Barrow, si quieren. Si yo paso restando, es la regla de Barrow, o el teorema fundamental del cálculo, con más precisión. La primitiva de la derivada es la función misma, entonces la evalúo en los extremos y eso me da esta integral definida. Entonces, a partir de eso, si uno escribe en una forma un poco artificial la derivada, fíjense que si yo hago estas cuentas, derivo este producto, entonces la derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este, hago todas esas cuentas, me da f'. Uno dice, bueno, qué manera rara de plantear el problema. Bueno, pero muchas veces esas cosas son las que sirven. ¿Ven? Esto es un tecnicismo que me sirve para demostrar la fórmula integral del resto. ¿Ven? Bueno, si yo hiciera eso e integro por partes, ¿se acuerdan de la fórmula de integración por partes? ¿Está bien? Esto es la derivada de alguien por otra función, entonces yo puedo calcular usando la forma de integración por partes. Después mírenlo con cuidado y lo consultan si quieren en la próxima clase. Digamos, estas son cuentas de análisis 1. No son fáciles, no son una cosa que uno la mira y enseguida se da cuenta, pero si uno hiciera estas cuentas de la fórmula de integración por partes, llega a la conclusión de que nos queda f evaluado en un punto x1, distinto de x0, es la función, el polinomio, la recta tangente, la función lineal tangente, más una integral. Y esta integral no tiene que ser más que el resto. El resto, cuando estoy considerando la función, el polinomio de Taylor de orden 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, en general, si yo generalizaría eso, uno tiene una fórmula integral del resto que es esta. Lo cual es muy bonita porque es exacta, esto es igual, y está dado por esta integral, pero el asunto es, si yo no sabía cuánto valía f en x, ¿por qué voy a poder calcular esta integral? ¿Está bien? Esa es la idea. Esta integral es una fórmula cerrada, muy linda, pero posiblemente sea difícil de trabajar, porque yo no sé calcular esa integral. Pero fíjense que de esta integral, y si se acuerdan del teorema de valor medio para integrales, no importa, uno puede obtener esta fórmula, que tiene la ventaja de que yo evalúo la derivada n más 1 en un punto, multiplico por algo, fíjense que si esto estuviera evaluado en x0, sería casi el término que sigue al polinomio de Taylor. Yo paré en orden n y quiero ver el resto de calcular con el polinomio de Taylor de orden n a la función original. Y lo que me dice es, bueno, el error se parece casi al término que sigue, pero en vez de estar evaluado en x0, está evaluado en un punto intermedio entre x0 y x1. Esta era la fórmula de Lagrange del resto. ¿Está bien? Bueno, uno puede
tener la misma objeción, decir, bueno, pero me estás mandando a calcular el resto con la derivada n+1 de una función que no sabía ni calcular la función original. Si esta fuera, por ejemplo, el caso de la exponencial, yo no sé calcular e a la 0,5. Bueno, ¿por qué voy a saber calcular e elevado a un punto que además ni siquiera conozco? Bueno, porque esta fórmula sirve para acotar, para estimar el resto, para decir el error es menor que tal número. ¿Por qué? Si yo tuviera cotas, o sea, valores que superan a lo que vale la derivada en cualquier punto dentro de este intervalo, podría, por ejemplo, decir, bueno, esto es menor o igual que 3, entonces me queda una fórmula cerrada. Me queda que el error, o sea, el resto, es menor que 3 sobre n+1 factorial por x menos x1 menos x0 a la potencia n+1. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver con un ejemplo. Entonces acá viene la acotación. Eso es lo que les decía recién. Yo digo, el resto se puede escribir como la diferencia, y la diferencia y el resto se podía acotar como el máximo que puede tomar la derivada de n+1 en cualquier punto del intervalo. Esto lo que quiere decir es el máximo en todos los puntos del intervalo entre x0 y x, un x cualquiera, de la derivada de n+1 evaluada en un punto, lo llamé psi, porque aparece, digamos así, en los libros aparece como el psi muchas veces, el máximo de esta derivada, n+1, por la diferencia entre x menos x0 a la n+1. ¿Está bien? Recordemos que yo hice Taylor hasta orden n, y acá aparece la potencia n+1, y la derivada de n+1 también. Bueno, entonces, si uno estuviera manejándose en un intervalo simétrico alrededor de x0, qué sé yo, digamos, si x0 fuera 0 y r fuera 1, desde el -1 hasta el 1, y yo tuviera una acotación de la derivada, yo podría decir, bueno, el máximo de los errores que estoy cometiendo evaluando x en un intervalo -1, 1, está acotado por esto, que es un número que depende de hasta qué orden fui, el máximo de la derivada n+1 en ese mismo intervalo por la máxima longitud del intervalo elevado al n+1. ¿Por qué? Porque esto es menor o igual que r si estoy trabajando en este intervalo. ¿Está bien? Entonces, esto es una forma de acotar en todo un intervalo el error que estoy cometiendo. Déjenme mostrarles esto con un ejemplo que se va a entender mejor. Supongamos que tengo la función seno de x. Elegí seno de x, ¿por qué? Y porque las derivadas, por facilitarme la vida a mí, ¿no? Digamos, después ustedes en los ejercicios van a tener un poco más de problemas, pero más o menos va a seguir esta misma lógica. ¿Por qué elegí seno? Porque las derivadas de seno son o seno, o si es par, la cantidad de derivadas que hago, o coseno si es impar. Con lo cual siempre está acotado por 1. Seno o coseno de x siempre está acotado por 1. Entonces tengo una cota fácil de las derivadas del orden que quiera. ¿Está? Entonces por eso es que este es un ejemplo especialmente sencillo para empezar a analizar esto. Entonces, fíjense que esto es una observación. Yo hablé de polinomio de Taylor de orden n y no de grado n. Porque, como vamos a ver en este ejemplo, los polinomios de grado 4 pueden ser cúbicas. Los polinomios de grado 6 pueden ser polinomios de grado 5. ¿Saben por qué? Porque fíjense que en estos problemas las derivadas de orden par se anulan en el 0, ¿no? Entonces, si yo hago el polinomio de Taylor de orden 4, me va a quedar una cúbica. ¿Saben? Entonces, por eso es que los polinomios que grafico son los polinomios de grado impar, que me queda x, seno de x lo aproximo con x, esa recta tangente en el 0, por esta cúbica, por esta quíntica, por esta polinomio de grado 7, por este polinomio de grado 9. Los hice hasta grado 9. Son muy fáciles de calcular porque recordemos que, bueno, la derivada de seno, evaluado en los de orden impar, me quedan coseno, que evaluados en coseno o menos coseno, que evaluados en 0 me dan 0, perdón, 1 o menos 1. Con lo cual, si uno hace las cuentas, llega a esto. Bueno, si evalúo en 0, fíjense acá tengo una tabla de valores, esto es lo que da el seno calculado mediante la computadora o con una calculadora de escritorio científica. La acotación sería esto, y seno está acotado por 1, con lo cual me queda que los errores están acotados de esta forma. ¿Está bien? Entonces, acá tengo una tabla que
yo evalúo los diferentes polinomios de grado 1, de grado 3, de grado 5, de grado 7, de grado 9, y me dan estos valores. Fíjense, comparado con el mismo valor, cuando llegué a grado 9, que no es chico, pero digamos no es un polinomio posible de hacer, especialmente con una computadora, los errores son muy, muy chiquitos. ¿Está bien? Sin embargo, el error que sale de mis fórmulas, que es una estimación del error, fíjense que yo acoté el error por estos valores. No es que dije, el error vale exactamente esto. No, mi acotación es un poco burda, y eso nos va a pasar muchas veces, y yo llego a que, mientras que el error con el polinomio de grado 9 es 0,2 por 10 a la menos 9, supongo que notación científica no tienen problema con esto, ¿no? Esto, por supuesto que hay que agregarle 9 ceros a esto antes del 2. Eso quiere decir por 10 a la menos 9. Bueno, eso fíjense que el error verdadero es más de 10 veces más chico. ¿Está bien? Simplemente yo estimé un error y el error me dio, el error verdadero, el que puedo estimar, porque en este caso conozco la F verdadera, me da muchísimo más chico. ¿Está bien? Porque esta es una acotación, y las acotaciones pueden ser un poco groseras. Puede ser que en el caso particular que estoy trabajando, el error sea más chico. Pero simplemente me dan una forma de estimar, bueno, peor que esto no va a ser, un peor caso me dan. Y entonces fíjense que con esta fórmula, yo podría saber, y ustedes creo que tienen ejercicios en ese sentido, de decir, bueno, ¿de qué tamaño tendría que ser el polinomio si yo quiero que los primeros 12 dígitos sean correctos? Bueno, entonces planteo que esto sea menor que 10 a la menos 13, por ejemplo. Y entonces de ahí trato de despejar, aproximando, cuánto debería ser el n para que eso pase. ¿Está bien? Por ahí no despejar en el sentido estricto de la palabra, de decir una fórmula n vale tanto, sino ir probando con valores de n hasta que esta fórmula sea menor que el número que yo quiero, el error máximo permitido, y eso acota el error, y entonces quiere decir que el error es menor que el número que me están dando como el máximo, la máxima tolerancia de error posible. ¿Está bien? Entonces, para eso sirven estas fórmulas. Entonces, déjenme mostrarles cómo son los gráficos. ¿Sí? Esto es, en línea continua está el seno, y los polinomios de diferente orden, acá abajo dice de qué orden son, me dan los gráficos de los distintas, de la cúbica, la quíntica, etc. Y fíjense que se van pegando cada vez mejor. Y cada vez aproximan bien a la función, no solamente cerca del cero, sino que en un intervalo cada vez más grande. ¿Está bien? ¿Esto es siempre así? No. Seno de x es una función particular, exponencial también. Vamos a ver que ahora vamos a ver que hay problemas, ¿está bien? Y los problemas, lamentablemente, están un poco más lejos que este curso. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero no tenemos el tiempo suficiente para discutirlo. Entonces, déjenme mostrarles rápidamente, digamos, otros ejemplos. Por ejemplo, en el caso anterior no veía, los polinomios tienden a la función rápidamente cuando aumenta. Bueno, veamos un caso negativo. Considero la función logaritmo 1 más x, y de nuevo x0 igual a 0. Bueno, calculo los polinomios, el polinomio se puede ver que tiene esta pinta. ¿Ven? Ustedes háganlo, las derivadas son fáciles de calcular, porque el logaritmo de 1 más x tiene como primera derivada 1 sobre 1 más x, y ahora que tengo una potencia negativa de 1 más x, ustedes pueden hacer las cuentas y van a ver que vale esto. ¿Está bien? Bueno, como ya son 11 menos cuarto, voy a ir rápido con esto, así tienen tiempo de descansar un poco. Bueno, uno evalúa el valor exacto, siempre con calculadora científica, y lo comparo con lo que nos dan los polinomios. Y van a ver que acá, fíjense con qué velocidad van cayendo. 10 a la menos 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, caen lentamente. ¿Sí? Entonces, esto está andando, hace lo que dice la teoría, cada vez se aproxima mejor, pero muy lentamente. ¿Está bien? Entonces, lo que uno puede ver es que esto anda mal para el valor 0,5. Uno puede, déjenme mostrar los gráficos y discutir. Fíjense en esta transparencia. Acá tengo graficado en línea continua el logaritmo. Logaritmo 1 más x. En menos 1, esto tiene una asíntota vertical, porque el logaritmo de 0 se va a menos infinito, ¿no? Entonces tenemos esta asíntota vertical en menos 1.
Con lo cual no podemos esperar que los polinomios aproximen bien a una función que se va a menos infinito. ¿Está bien? Digamos, ¿qué sentido? ¿Cómo puedo aproximar bien con funciones que son continuas, bien comportadas, a una función que tiene una asíntota vertical? Bueno, pero ¿y por qué en -1 también, cerca del -1 también anda mal? Bueno, esta es una cosa que no podemos demostrar, pero la aproximación con polinomios tiene esta propiedad de simetría. Si estoy haciendo el desarrollo en 0 y en -1 hay un problema de la función, bueno, eso se va a reflejar también en el simétrico, en el -1 en este caso. ¿Saben? Eso es consecuencia de algo que se llama el lema de Abel, que no podemos discutirlo acá, no porque no podríamos hacerlo, digamos, tienen las herramientas matemáticas suficientes, pero, digamos, no tenemos tiempo de discutirlo. Entonces, si quiere alguien, si está muy interesado, lo miramos, digamos, individualmente. Bueno, pero acá tiene una explicación. Aceptando esta propiedad de simetría, uno tiene esta explicación, ¿no? Uno dice, bueno, la función se pudre en -1, por decirlo, digamos, directamente, y entonces en 1, por simetría, también tiene que andar mal. Bueno, planteemos esta función. Déjenme mostrarles la transparencia. Acá tengo la función secante hiperbólica, ¿sí? Que, si no la conocen, es esta función, 2 dividido e a la x más e a la menos x. Es una función perfectamente bien comportada, no tiene ningún problema, no tiene una asíntota vertical, es derivable en todos lados, el denominador nunca se anula, con lo cual, digamos, esto no tiene ningún problema. Y acá tengo los polinomios de Taylor. Fíjense que son pares, o sea, solamente tienen potencias pares porque las derivadas impares uno puede ver que valen 0. ¿Ven? No es fácil no es tan fácil como los ejemplos anteriores, pero uno hace las cuentas de esto y calcula los polinomios de Taylor de estas funciones. ¿Ven? Entonces acá dejé de mostrarles los gráficos. La función secante hiperbólica es esta tipo campana que tenemos acá. Y estos son los polinomios de diferentes órdenes. Y fíjense qué pasa. P sub 2, P sub 4, P sub 6, P sub 20. Fui hasta el orden 20, y si bien se pega bien cerca del 0 en algún intervalo, llegando a pi sobre 2 y a menos pi sobre 2, simétricamente, andan mal, los polinomios no aproximan bien a la función. Uno podría decir, ¿qué está pasando acá? Si la función es buenísima, si es una función continua, derivable con todas sus derivadas, ¿por qué llegando a pi sobre 2 la cosa empieza a andar mal? Bueno, de nuevo tropezamos con un problema en el que no somos capaces de demostrar en este curso por qué funciona. El problema tiene que ver si uno mira esta función en variable compleja. Y si bien no tiene ningún problema en el eje real, si uno considera variable compleja, lo tendría. ¿Está bien? Y justamente a distancia pi sobre 2 del 0. En más menos i por pi sobre 2, esta función tiene un problema de asíntota vertical, podríamos decir, y por eso es que se refleja, aunque yo esté trabajando en variable real, igual se refleja ese problema. Moraleja de esto, más allá, digamos, de las cosas que no podemos decir, no está claro que uno pueda predecir en qué intervalo los polinomios de Taylor van a aproximar bien a la función. ¿Saben que cerca del punto en donde desarrolló? Sí, eso va a andar buenísimo. Pero en qué intervalo se van a ir pegando los polinomios de Taylor a la función, eso no lo sabemos a priori. Fíjense que, por otro lado, las derivadas, mientras que con exponencial o con seno, más o menos se mantienen en ciertos valores acotados, acá crecen muchísimo. Fíjense que la derivada décima es 50.521, menos 50.521. Es un número grandísimo, y crecen rápidamente. ¿Está bien? Eso hace que la convergencia de los polinomios de Taylor a la función original no sea en todo un intervalo tan grande como quiera. Bueno, acá déjenme avanzar rápido con esto, así podemos terminar un poco antes. Lo que tengo es, cualquier cosa lo vemos el miércoles, esto, formas de calcular rápidamente, sin hacer cuentas endiabladas, el polinomio de Taylor de operaciones hechas con funciones. La idea es que uno tiene dos funciones, por ejemplo, f y g, y la suma, la multiplica por constantes, las multiplica entre sí, compone la función f de x con una potencia de x, y la pregunta es, ¿cómo puedo calcular
si yo conozco los polinomios de Taylor de f y g, ¿cómo puedo calcular los polinomios de Taylor de la nueva función que obtengo, que acá la llamé h, sin hacer todas las cuentas de nuevo? ¿Está bien? Bueno, déjenme parar por acá, para que si tienen un rato. Esto es lo que empezamos viendo en la próxima clase, y alguna cosa más de algún tipo de otra aproximación. O sea, lo que les quiero mostrar, déjenme ir rápido a las transparencias, lástima que no puedo ir avanzando con la flechita, con derivación e integración, un montón de problemas vamos a ver. Igual ahora lo subo, o sea, en el campus lo van a ver. Una aproximación, la aproximación de Padé también quiero discutir. No es un tema del curso específicamente, pero es un tema interesante asociado a lo que vimos recién. Formas de aproximar con cociente de polinomios. Uno dice, los polinomios son fáciles de evaluar, por eso los usamos. ¿Y pero por qué? Yo, si sé dividir, si en una calculadora básica también sé dividir, ¿por qué no calcular cociente de polinomios? Y uno puede ver que hay una teoría, como hay de polinomios de Taylor, hay de funciones racionales de Padé, que como ejemplos de mejor aproximación a las funciones racionales. Y aproximan muchas veces con la misma cantidad de coeficientes, aproximan mucho mejor. ¿Ven? ¿Qué es lo malo de la aproximación de Padé? Que no tengo, hasta donde yo sé, una fórmula concreta de cómo se calcula el resto. Entonces, sé que en la práctica andan mejor, pero no sé estimar cómo andan, de qué manera puedo estimar el error que cometo. ¿Está bien? Entonces, eso es una cosa que tiene un inconveniente. Y después, lo último que les quería contar, que lo hacemos en la próxima clase, es algo tipo algorítmico. ¿Cómo evaluar polinomios? Ya que estuvimos hablando tanto de polinomios, ¿cómo evaluar polinomios eficientemente? Y acá eficientemente quiere decir con pocas cuentas. ¿Está bien? Entonces, uno dice... Hola, ¿están ahí todavía? Ah, Paula, espérame un minuto. Esto después, bueno, suspendemos acá, así le doy tiempo a Paula. Esto quiere decir que yo voy a contar la cantidad de cuentas que tengo que hacer para resolver los problemas, porque eso va a ser importante a la hora de hacer las cosas computacionales. Acuérdense que todo esto no es por la idea de hacer teoría, sino para resolver problemas. Entonces no es lo mismo hacer, cuando tengo un polinomio de grado n, hacer 100 cuentas que hacer 10. Uno puede decir, las computadoras a esta altura son tan rápidas que ¿qué me importa? Bueno, el problema es si uno tiene que hacer la evaluación de un polinomio un montón de veces. Entonces, como tiene que hacer la evaluación de un polinomio un montón de veces, esa cantidad de veces de operaciones ineficientes que estoy haciendo se puede potenciar hasta el infinito, digamos, y hacer que un algoritmo sea inviable. Bueno, chicos, ya está Paula ahí con ustedes. Bueno, me despido. No tuvimos tiempo de ninguna pregunta. ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de que nos vayamos? Ahora voy a subir tanto la grabación, que ya mismo la voy a parar,